Bienvenidos a todos ustedes al episodio número 2 de El Colega que no fui, este podcast, video, todavía no sabemos bien qué es, estamos ahí en proceso de construcción. En este caso, una fotógrafa que admiro mucho, ya puedo decir a esta altura del partido amiga, quizá, Amiga. ¿no? Estamos ahí en ese momento. Malena Altamirano, fotógrafa, yo la conocí haciendo fotos de pole dance, pero ahora ya se desvirtuó todo y todo lo que hace es maravilloso, así que nada, presentate un poquito, contame un poquito qué es lo que haces y hace cuánto lo haces. ¿Hace cuánto? Es un montón. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Sí, bueno, soy Malena, yo hago fotos de pole desde el 2011, si mi memoria no me falla. Somos todos más o menos, a los que invito somos todos medianamente contemporáneos, tenemos más o menos Grandes, la misma digamos. grandes también, sí, tenemos la misma cantidad de años más o menos Sí. en lo que es la fotografía. Y sí, si bien comencé como con foto de pole y creo que es por donde se me conoce más que nada, últimamente estoy intentando también abrirme a otros rubros. Quizás Sí, siempre lo del hemos lado de visto. de la danza, no del movimiento, pero Sí, sí, lo hemos visto y realmente buenos materiales. Hay un buen team de trabajo también atrás, así que también. está todo. Y hablando de team y hablando de. Vamos a preguntar la primera pregunta, así como me gusta ir derecho al hueso. Ujú. Dos fotos favoritas, dos fotos que digas, estas fotos me dieron mucha satisfacción, son de mis predilectas. ¿Cuál sería? Sí, creo que la primera que siempre pienso mi favorita fue mi primer sesión de fotos de Paul, Vamos a ver, en este porque momento la gente la está viendo mientras nosotros hablamos. Porque tuvo como mucho, para mí fue muy especial, yo ya hacía pole en ese momento, recién comenzaba a hacer fotos y en mi mente dije, bueno, ¿qué pasa si mezclamos estas dos pasiones? ¿Qué pasa si intento hacer unas fotos? Yo Hay un estaba contraste poderoso, poderosa. poderosísimo. Yo le escapaba mucho en esa época el contraste. Sí, yo no sé si fue que todavía no entendía mucho de la luz, porque eran mis primeros cursos también de iluminación que estaba haciendo, como no iba a encontrar un curso en ese momento de iluminación para danza. Entonces era como que todo era orientado a moda y yo fui tomando cositas que fui aprendiendo de un curso de iluminación, de otro curso de iluminación, de repente terminé en uno de moda, hice otro de moda, un poco de retoque y cuando más o menos ya tenía esa batería dije, bueno, voy a probar Es como que somos la suma de todo lo que vamos chupando de todos lados, ¿viste? totalmente. La segunda foto, ya la estoy viendo en un teatro, es una locura esta foto. Sí, y eso también fue, yo siento que ahí como que hubo un salto muy notorio también porque en ese momento Instagram no es lo que soy. Recién comenzaba, de hecho era como en una época de transición entre Facebook e Instagram. Sí. Eh, y yo tuve la suerte en ese momento de poder viajar de vacaciones a España y ella es una referente del mundo del pole, se llama Marion Cramp. Mirá vos. ¿Y en qué teatro es esto? Es un teatro de Girona. Mirá, hermoso lugar aparte. Y cuando yo me contacto con ella, toda nerviosa porque yo la amaba como pole dancer, y ella me dijo, sí, te muestro la locación que conseguí y me mandó una foto del teatro y yo dije, Porque viste que es un arma de doble filo una locación. Te sí, pueden conseguir un lugar que realmente. Y totalmente. después te salen con esto que decís, ok, tengo que estar a la altura de eso también, ¿no? Sí. Y como, mm, primero que era como, tenía poquito, no tan poquitos años, pero hace poco que relativamente hacía fotos de Paul. Y nada, como que no tenía miedo que la locación me comiera. Pero bueno, nada, llevamos la No, tarima, no, es un la fotón aparte. plataforma. Y Aparte yo le justo. dije, hagamos la foto para el otro lado. Y aparte justo queda. El pole queda centrado Sí, en la estrella que hay arriba. No, está muy bien. sí, Nada iluminado de adelante, viste que todo el mundo abrimos. enseguida de adelante está todo de atrás, un contraste, un volumen hermoso. No, y por suerte como que la gente del teatro muy buena onda, es como te prendo todas las luces y yo, prende todo lo que tengas, Prende vamos. todo lo que tengas, ayúdame por favor porque necesito que salga un botón. Y nada, salió increíble, pero para mí era mucha presión esa foto y creo que fue lo que más, esa sesión como la que disparó quizás Bien. a hacerme un poco más conocida en el mundo del pole. No, y bueno, y acá estoy con otra foto quizá completamente distinta. Ya no tengo un pole en el medio. Está oculto en realidad. Está oculto. Bueno, si yo, ahí lo veo, ahí detrás Está oculto. está muy bien. Es una, Sí. es una foto que tiene una suavidad, un contraste, unos colores. Está muy, muy, muy linda lograda. Sí, esa es una de las últimas fotos que hice el año pasado en Barcelona. Son una dupla de pole dancers también hoy en día muy conocidos, Karen y Filippi. Y nada, a veces me pasa que
que se espera en una sesión de pole que tan solo se hagan fotos de las figuras o de momentos específicos de cada destreza del cuerpo. Y ellos me permitieron jugar un poco más. Entonces, apenas a mí me abren un poquito la puertita, bueno, sí, haz lo que quieras, yo voy. No, y aparte me imagino que yo rara vez trabajo con bailarines, pero tienen un flow de movimiento en el cuerpo distinto. Sí, Y si encima con eso, sí. uno como nosotros, yo no, digo nosotros, pero no sé si vos, yo soy gatillo fácil, empiezo clac, 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 salen un montón de fotos, una más linda que la otra. Sí, sí, es como medio que estás persiguiendo un momento o medio uno danza con ellos. Y a la vez tenés que o sea, dirigir ese momento de alguna manera, porque en estudio es como muy rígido para un bailarín, como que no sabe qué está pasando. Hay unas No, y luces, aparte la luz en algún momento tiene que estar puesta para que se vea algo, que si se mueven es... Y en ese momento yo estaba ahí y había una gelatina y le dije, esperen, a ver, voy a poner la gelatina adelante. Puse la gelatina, es una gelatina delante del lente. Fin. Tremendo, es ese lavadito que se ve. Es ese y el color ahora. Es como el truco de la bolsa El de mismo. supermercado, ¿viste? Que se pone adelante. Era yo sola, porque era como que la gelatina y la cámara, dirigirlos a ellos. No, no, Muy divertido, igual. muy lindo. Bueno, y así como te pregunto satisfacción y te digo, la segunda pregunta es, ¿qué es el proyecto fotográfico que te desafió más al momento de hacerlo? ¿Con qué foto, o a lo mejor inclusive video? Yo tengo acá una foto, pues Sí. esto ya lo producimos, ya pedí material Claro. respecto de esto. ¿Te desafió y por qué? Contanos un poquito por qué. Yo, mientras vos arrancás, yo te voy a poner la foto para que la gente la vaya viendo. Y creo que la primera fue un desafío más bien técnico. Ella es Belén Serra, también es una pole dancer muy conocida, es argentina, cordobesa, campeona mundial muchas veces. Siempre admiro la fuerza de la gente que hace esta disciplina, la fuerza de los brazos, las piernas, el abdomen, es tremendo. Y la aventura de esas fotos, más allá del momento del disparo, era que claro, que la harina que usamos para hacer ese efecto hacía que ella se resbalara en el pole, entonces todo lo increíble que ella puede hacer arriba de la barra Era más estaba complicado. muy limitado, Claro, era más complicado. complicadísimo. Así que nada, fueron varios intentos entre que ella podía como moverse dentro de lo que podía. Y estaba, de hecho, ese día me acompañó mi mamá porque no tenía asistente. Entonces como que fue mi mamá, tiraba la harina, yo sacaba la foto, ella hacía lo que podía sin poder agarrarse de la barra. Y creo que fue lo que más me costó. Pero una cuestión técnica de que no iba de la mano con el elemento. Eso y después barrer mil Bueno, días nosotros acá la harina, ¿no? con los chicos que tenemos acá atrás de cámara, hicimos hace muchos años también este tipo de fotografía. Yo no lo hago nunca más. Jamás, yo nunca más la hice. nunca más voy a hacer un tipo de fotografía con harina o algún tipo de polvo que Sí. se le parezca, porque después limpiar el estudio. En ese momento el estudio era alquilado, lo cual era peor porque la responsabilidad de limpiar el lugar era más grande. Claro. Si es tu lugar, así bueno, lo limpio o vengo mañana y lo limpio mañana, pero Sí. nunca más haría una foto de ese. No, no, con esa, ahí quedó. con esa magia, por así De decirlo. hecho, me han preguntado, ¿de una foto así que mal? No, no. No. Te dije Ah. el más desafiante. ¿Y cuál es el lugar más loco en el que te encontraste trabajando? Porque sabemos que vos viajás un montón. Va, por lo menos los que Sí. te siguen en redes, sabemos que ella viaja un montón. ¿Cuál fue el lugar más loco donde te encontraste haciendo el foto? Hice hace muchos años un viaje a Japón. Que nada, yo siempre fui muy fanática de Japón y de su idioma. Japón está en mi lista. O sea, primero viene Escocia, después viene Japón ahí. Sí, pegadito. no, es imperdible. Y me pude contactar por medio de una bailarina que conocí acá, con una bailarina de allá, de contemporáneo, japonesa. Y ella, súper buena onda, y le dije, bueno, estoy acá en Kioto, estaba. Estoy en Kioto. ¿querés Aparte, me como imagino con que nos las metemos? limitaciones del idioma, ¿no? Sí, yo en mi fanatismo de Japón estudié un poquito de japonés, entonces mira. entre que el inglés y el japonés más o menos nos entendíamos y nada, nos juntamos toda una mañana a hacer fotos, ella increíble, los lugares, las calles donde hice las fotos como que no me las olvido nunca más y creo que yo no podía creer estar ahí, era como muy surreal para mí estar logrando eso en un lugar que tanto me gustaba estar. Es que Japón debe tener una magia diferente, ¿no? Sí. Tienen otro ritmo de vida, otra cuestión que... Y aparte fotográficamente debe ser Sí, una todo. locura
saques con diafragma cerrado, abierto, no importa, todo debe salir lindo Todo en es ese lugar. perfecto, sí. Y así como venimos hablando muy arriba, muy de cosas interesantes, linda, te voy a decir, ¿cuál fue peor momento? ¿Cuál fue una situación que digas, tierra, tragame, no quiero estar acá, o que no te salía, o que no te salían las cosas y decís, bueno, Sí, creo que no sé si en algún momento me sentí mal con alguna situación particular, pero sí tuve una etapa que para mí fue bastante difícil, que fue el momento de tener que cerrar mi estudio. Estuve en estudio muchos años, tremendo estaba el estudio que tenías vos, vos estaba lo buenísimo. conociste, y nada, yo disfrutaba mucho de tener ese lugar, ese espacio, como que me daba una libertad de hacer cuando yo quería, de crear cuando yo quería, de invitar a quien yo quería. Aparte No era importaba el grande, horario. era alto, tenía Era ventanales, era una cosa Ahora tremenda. lo pienso y nunca lo aproveché al 100%. Lo tenía como medio pelado porque también era como, bueno, listo, me alcanza para. El Claro, alquiler sí, no sí, me sí. alcanza para ponerle tanto equipo. Pero ese era mi rincón y pasaba mucho tiempo ahí y siento que me incentivaba a poder generar material como propio. O tener una búsqueda más personal de los proyectos. Tal cual. Y bueno. Bueno, es importante eso, tener esa búsqueda. También hay momentos en los cuales te sentís completamente vacío y no se te cae una idea. Sí. Tenés el famoso bloqueo creativo que lo hemos tenido todos. Sí. Y a veces tener un estudio, salir, ver otras fotos, hacer otras cosas, o simplemente a veces hacer las cosas. Sí. Sí, creo que ese espacio nada más me daba la libertad de no tener un tiempo de alquiler de un estudio, como otras cosas que por ahí hoy en día como limitan un poco más. Y tener que cerrarlo fue una decisión difícil, pero a la vez fue justo en el momento que yo empezaba a viajar mucho, entonces era como, bueno, ¿para qué voy a estar alquilando un lugar si me voy a estar yendo 3 meses? Claro, 2 veces por año. sos como una nómade fotográfica. Soy una tremendo. nómada, sí. Sos Igual este año como estoy una intentando- bañera que vive 3 meses en el verano, viste, se va para un lado, pero con fotografía. Está Sí. muy bien, está muy bien. Sí. Es una buena. Yo todavía no me animo, hemos hablado de esto, yo no tengo esa capacidad para animarme a hacer ese tipo de Y cosas. alguna vez hay que probar. Ya Uno lo se haremos. encuentra con otras culturas, otras formas de trabajar también, Tal otros cual. lugares. Aprende otras cosas. Tal cual. Y si te pregunto, viste que por lo general la gente dice, mi mejor momento en la vida fue cuando me casé, cuando tuve un hijo, nosotros todavía somos jóvenes, no estamos ni casados ni tenemos hijos. Si te tengo que preguntar algún momento que decís, este fue un gran momento de mi vida, ¿cuál elegís? Lo pensé mucho esto. Porque esto, chicos, no está pautado, pero las preguntas las mando antes para que no se desayunen acá lo que les voy a preguntar. Sí. Pero Lo pensé mucho y creo que este en particular está siendo un momento importante. Digo, habiendo hecho esta carrera durante todos estos años y teniendo toda esta experiencia y habiendo podido viajar y como llegar a metas que me había puesto en algún momento en la mente. Hoy quizás como mi meta está puesta en mirar un poco el tipo de trabajo que quiero hacer y uno poniéndose grande empieza a pensar en qué dejas de alguna manera. estás como más selectiva en lo que haces. Sí, creo que tengo muchas ganas de que las fotos digan algo más que una figura de porno. Que cuenten un poco más de lo que pasa, que tengan un recorrido de preproducción más grande, que me dejen otras sensaciones más allá de qué linda foto. Y eso va a ser un camino que es un camino lindo eso, es un camino hermoso. Y aparte cuando a veces uno trabaja de esto, que llegas a un punto donde es todo muy monótono, donde haces siempre lo mismo, siempre lo mismo. A mí últimamente, desde que empecé a usar el snoot óptico, mucha gente me pide que haga lo mismo. Yo ya estoy cansado de usar el snoot óptico. Te empezás a preguntar cómo hago para buscarle otro sentido, otra cuestión a la cosa. Sí. Probablemente este podcast viene por ese lado, viene para explorar otra cuestión que no tenía, que no me animaba y bueno, también va por ese camino. Sí, siento que entrar en la repetición a veces es peligroso entre comillas, ¿no? Para el arte. Porque uno puede ser, es tu estilo, te contratan por eso, pero si te quedas ahí estancado es una un línea tema. súper fina. Te quedas estancado y el estancamiento te lleva a ese bloqueo también creativo y ahí fuiste.
Sí, entonces, bueno, nada, la meta de este año es empezar a ver otras cosas, a trabajar de otra manera, a generar otro tipo de proyectos. Tengo ahí una muestra en mente Bien. que en algún momento se va a dar, pero bueno, mi idea es que, como mi herramienta principal es el poll, mostrarlo de otra manera. Y para eso, bueno, ahí estamos ¿Y en en el qué camino. momento, vamos un poquito más para atrás? Ya hablaste de que hace un par de años estás trabajando de esto. Gracias a Dios vivimos de esto. Más allá de que seguramente tuvimos otra vida o trabajamos otra cosa antes, Sí. seguro. ¿En qué momento te diste cuenta que querías efectivamente vivir de esto y apartarte quizá de otras cosas que hacías antes? Cuando me di cuenta que estaba casi obsesionada. Yo tenía otro trabajo de lunes a viernes, oficina. eh, y me acuerdo que salía corriendo del trabajo para ir a mi casa a editar. O para preparar las sesiones que tenía el finde. A mí me pasaba que iba caminando por la calle y le veía cómo le pegaba el sol a la gente y cómo se lo arreglaría en edición con un Dodge and Burn ahí. Perfecto, Y perfecto, pero... dijimos, claro, sí, pasa Sí. eso. Y llegó un momento que ya me hacía mal, como que iba al trabajo y me sentía angustiada, porque yo estaba perdiendo el tiempo ahí en una oficina. Olvídate. Yo quería estar haciendo lo mío y me costó mucho hasta que, bueno, pasó mucho tiempo, como que me sentí lo suficientemente armada, quizás económicamente, para poder abrir mi estudio y tuve la suerte de una amiga que me dijo, hacelo ahora, ya está. ¿Qué estás Bueno, a esperando? veces los amigos, el que te banquen los amigos, el que te ayuden, el que te digan la palabra justa, el que te digan, che, loco, toma la decisión que yo estoy ahí, te voy a respaldar, o ya sea con un mate o con un abrazo en el momento que lo Sí. necesites, es algo que necesita no solo todo ser humano, sino artistas también, Sí. ¿no? Que Sí. lo necesitamos todos y es importante. Sí, el apoyo es... O sea, muy más el artista, siento que solemos ¿Y qué tirarnos en la un poquito más oficina, qué trabajabas? ¿Qué hacías? Trabajaba en una oficina como administrativa, revisaba tickets Mirá, de gastos, de gastos que uno no hacía. de gastos que uno no hacía, y de hecho previo a eso pasé por carreras, cosas frustradas, hasta que llegué a donde estoy Bien. ahora. Si al día de hoy la agarrás a la Male de 12 años, Ujú. ¿qué le dirías? Le diría que no suelte la cámara, porque de grande me vengo a enterar de que desde muy chiquita yo estoy grabando. De hecho, hace muy poco encontré un VHS, una videograbadora vieja, con todos los cassettes. Cuando me pongo a reproducir todos los cassettes, la única que grababa era yo. Insoportable, aparte, como... Bueno, pero siempre tenemos, yo de chiquito con mis amigos en el secundario era el que cuando había que hacer algún video o algo, Sí. yo no tenía cámara, la tenía mi amigo Amir, un Sí. amigo que yo tenía de esa época, y el que agarraba la cámara y ponía y dirigía, en ese momento no tenía la más mínima idea de nada, ¿no? Sí. Era yo también, y es como que ya se empezaba a picar ese bichito. Sí, estaba ahí. Yo tenía mi cámara de fotos de rollo y mi videograbadora, y para todos lados con eso. Y después, bueno, la vida me llevó a elegir una carrera universitaria, quizás, que me alejó mucho de todo eso. Como que me reencontré, como que hubo una pausa en el medio entre mis, no sé, 15 años, 16 y mis 25 por ahí, que no toqué una cámara. Y como que cuando reconecté con eso fue muy inmediato decir, era esto. Pero nada, a veces la vida tiene esas pausas. Tiene esas pausas, está muy bien. Antes de avanzar a la otra etapa, Ujú. al otro clic de otra manera, el clic continuo, en las redes hace poco estuvimos defendiendo la existencia de los angulares. En este momento voy a mostrar una foto angular de lo último que estás haciendo ahora. Sí, Yo por recomendación de un gran amigo me compré un 2040, me ha cambiado la vida, excelente. Muy Yo hermoso. no pensé que lo iba a usar tanto, Sí. lo estoy usando un montón. sí, Y ahora, bueno, esta foto también habla por sí sola de lo que es lo lindo de los angulares, ¿no? Y cómo romper. arriesgadísimo igual. Mirá, yo que no hago ese tipo de poses, en ese tipo de fotografías es arriesgadísimo, pero aparte también para vos me imagino el revoleo de piernas y demás, porque uno se tiene que acercar un montón para hacer esa foto. Sí, primero que corre riesgo tu lente, no tu vida sino tu lente. Y segundo, que bueno, ahí no se ve, pero el fondo queda de adorno. No, al fondo aparece todo. Aparece todo. El retoque que hay que hacerle después es muy grande, pero
a mí me dio un refresh en las fotos que estaba haciendo y lo que solía ver de mis fotos, que aunque más allá de querer después virar a otro rubro quizás de movimiento y eso, como dentro de lo de Paul, me dio una nueva herramienta, entonces como que me generó una nueva emoción a la hora de ir a hacer fotos. Como que es una novedad para mí, es mi chiche nuevo, es un Viltrox 16 milímetros. Bien, lindo. Lindo. Yo no llegué todavía a 16, me quedé en 20, yo con 20 ya estoy. Creo que 16 todavía no me animo, pero realmente es una buena noción. Muy buena. Voy a poner ahora sí, voy a poner un play a tu otra etapa. Sí, Voy a dejar que se reproduzca y vamos a ver un poquito de lo que se trata. dale. Yo me acuerdo cuando vi este video, creo que es uno de tus primeros videos, si no me falla la memoria, o por ahí. Creo que de este estilo quizás sí. Me gustó mucho la incomodidad de este tipo de planos. Sí. Este tipo de planos ahí bien cerca, bien con una composición que hoy por hoy no se animarían. Los que recién arrancan no se animan a hacer esto ni a palos porque están con la reglita de los tercios, de la mirada, de todo esto, que lo que después en definitiva uno rompe y salen cosas, no sé si más lindas, pero salen cosas diferentes. Pero este video me encantó. Sí, creo que, bueno, el comienzo a investigar en video como que empezó hace un tiempito, como que ya estaba medio curiosa y me daba cuenta que en el mundo de Paul y no había nadie que estuviese haciendo esta investigación y sí tenía como mucha referencia de videodanza y nada de esto se parecía a lo que se veía en los videos de Paul, que simplemente eran como coreos. La chica bailando es una coreo, tal cual. Y ya está. Y bueno, en medio de todo esto creamos Paul Films con Diego, con mi novio, que es una productora que está como bastante especializada en lo que es Paul, pero siempre desde la idea de poder mostrar algo un poco más cortometraje y no tan coreográfico y ya. Claro, más cinemático. Bueno, y esta chica con este video que hiciste otros videos también hace poco. Un payaso sí, que vi hicimos tipo... uno hace poquito con ella también, que de hecho ni siquiera hay Paul. Ya, directamente. También tremendo. Y- Sí, perdón, te interrumpo. No lo voy a poner por razones de tiempo, pero les voy a dejar los links para que puedan ver esos videos porque realmente valen mucho la pena ver ese trabajo que hacen ahí, ese gran team que conforman ella y su pareja. Así que háganle caso y véanlo. Véanlos, y nada, creo que es eso, como igual es muy difícil. Yo siento que es una de las cosas más difíciles, como intentar como sacar a las personas, a los pole dancers de la coreografía y decir, bueno, ahora, ¿y qué quieres contar? Y no sé, ¿y qué te mueve? Y armar un guión y explicarles un guión. Es como que gente muy alejada de eso. En general son personas que simplemente van a una clase. Ella quizás, bueno, compite también a nivel mundial, tiene como otro background que le permite quizás hacer un poco más de investigación corporal. Pero nada, como que sentía la necesidad de que se viera desde otro lugar. Bien, o sea que la transición fue básicamente en explorar otra necesidad artística. Sí. Como... Y muy loco, como que las primeras veces que grababa yo pensaba que era una foto. Que era lo mismo. Era lo mismo. No. No es lo mismo. No. No se compone distinto, no se ilumina distinto. Bueno, sé que lo dijo en el primer episodio, dijo, yo hacía fotos, cuando hay video no era lo mismo. Y no es lo mismo. No, es muy difícil, tiene muchas cosas, como hay que el audio, que esto, que le pongo, que la edición, que... Mucho. Ya desde pensar un guión, que nunca me había sentado a armar un guión en mi vida, ya es un montón. Y pero... si te pregunto hoy, ¿qué te gusta más? ¿Hacer fotos o hacer videos? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Es que son muy distintos. Creo que hacer videos me gusta, pero me lleva a procesos más largos, pero a la vez como que sí o sí tenés que tener personas que te acompañen en ese proceso. Quizás las fotos se pueden vivir de una manera más individual, como siento que más tranquilo. No, como que los videos todavía como me generan un poco de estrés porque como no estoy
tan acostumbrada o no tengo el tiempo que tengo de fotos. ¿Cómo es el proceso? ¿Editan los dos? ¿Vos operás? No, edita Diego, que es el que sabe. Yo de edición de fotos, sí, de edición de video no entiendo nada. La única parte que sí, que últimamente estoy muy metida, es en la parte de color, de edición de color, como me quedo ahí horas y me parece hermoso y lo disfruto mucho. No, es que aparte el color le da un clima completamente distinto. Ya en foto pasa lo mismo, pero en video es... Que también es otro mundo, entonces es como, bueno, aprendiendo, y eso creo que es lo que más me tiene como entretenida. Después la parte de preproducción también, siento que es muy lindo, me gusta mucho como la búsqueda de referencias, como una vez que armamos el guión conjuntamente, como bueno, ahí quizás nos ponemos a buscar más referencias visuales. Nada, es como otro camino muy diferente y no los puedo comparar, son dos experiencias distintas. Y si te pregunto, ya que hablamos de la búsqueda, ya que hablamos de generar cosas distintas, viste que está el famoso, no es la flecha, es el indio, todo el tema de los equipos y demás. ¿Es más importante contar la historia? ¿Es más importante el equipo? ¿Es la unión de las dos cosas? ¿O la historia va por sobre el equipo? Yo priorizo la historia por sobre el equipo. Sí, es que sin la historia no importa qué equipo tengas. Es como... Creo que es el hilo conductor de todo. A partir de ahí se buscan las referencias, a partir de ahí ves qué equipo usas, a partir de ahí ves qué le pones. Como todas las decisiones van sobre ese esqueleto de guión. Bien, bien. Aparte, es como que si vos podés tener el mejor equipo del mundo, pero si lo que tenés, o la historia que vas a contar, y más en video, porque en foto se puede dibujar un poco más. En video tenés que... Es una secuencia de imágenes, es una historia. Ni hablar del color, que tenés que mantener el color entre plano y plano. Que eso en fotos es mucho más fácil, en video es mucho más complicado. Si no tenés algo interesante que contar, por más de que tengas el mejor lente, la mejor nitidez, el mejor audio, la gente se va a ir, no lo va a ver, no lo va a disfrutar. Y no tiene ningún sentido. Y hablando de que la gente se va a ir, no lo va a disfrutar, ¿qué importancia le das a las redes sociales? Bastante. Creo que no soy obsesiva, no sé, ¿qué soy? Acá no juzgamos las redes. Acá no juzgamos a nadie. ¿Te preocupa que tengas menos likes, más seguidores, menos seguidores? Más que preocuparme es como que hoy, bueno, el algoritmo hoy no quiso. Ya está, suelto. Porque ya no sabes de qué depende. Y a la vez, si bien es la fuente de trabajo 99% para mi Instagram, todos mis clientes, por así decirlo. Y hoy por hoy es como nuestra página web, ¿no? Es como nuestra página web. Pero aún así es como que soy bastante desentendida. Yo quizás subo una foto y ahí lo dejo. Como que me estresa mucho también como la necesidad de tener que estar ahí pendiente. Entonces como que tengo mis épocas que por ahí estoy un poco más obsesiva de estar ahí, y después otras que capaz que no subo nada. De hecho hubo una época que ya ni subía, como que simplemente aceptaba colaboraciones porque como me agobiaba la idea de subir, o no me terminaba de convencer nada, quizás para subir, como no veían que estaba mostrando nada nuevo. Entonces bueno, va por tandas. Me importa porque es mi trabajo, pero no me enloquezco. Está bien. Sí, yo lo estoy viendo desde esa manera. Yo estoy notando que hay un cambio en el algoritmo, lo que fuera, que hay algo que no está funcionando igual que antes. Y lo cual me llevó a la pregunta de, yo voy a subir estas cosas, se las voy a poner porque me gustan a mí. Exacto. En definitiva. Quizá alguien que recién arranca, que tiene pocos años en esta profesión, o que realmente depende mucho de esa dopamina que te dan las redes sociales. Se pone un poco más, pero yo hoy por hoy ya, mira, si tiene 1000 likes o tiene 100 likes, yo lo subo igual, no me importa, me gusta a mí, se terminó la historia, ¿no? Sí, y también, bueno, en este querer yo quizás cambiar un poco la mirada del trabajo, me toca empezar a subir cosas que sé que no van a funcionar para Instagram, estoy segura. Pero bueno, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse, aparte de hacer siempre lo mismo, y hay que arriesgarse. Hasta que la gente se acostumbró a verte a hacer algo distinto. Exacto. Ya está. O tenés un nuevo público. Es lo mismo que en el primer episodio le digo así, que total esto lo van a ver 4 personas. No lo vieron 4, estamos llegando a las 300. El cual dije, mirá, y lo vieron entero. Dije, bueno, entonces ese tipo de cuestiones, hay que hacer las cosas para ver a qué te lleva eso, qué te moviliza, qué te genera. Sí, por la satisfacción de uno. Olvídate, sin lugar a dudas.
Voy con una pregunta un poco más banal, voy con algo más sencillo. Si yo agarro tu mochila, esta pregunta creo que se las voy a hacer a todos. Si yo agarro tu mochila, ¿qué 3 elementos no pueden faltar? Exceptuemos lo que es la cámara, los lentes, etcétera. Pero ¿qué 3 elementos no pueden faltar en tu mochila? Creo que el primero, y ahí quizás habla de mi obsesión al trabajo, es la Mac y la tableta. Que los voy a poner como uno en la vida. Me cuesta mucho ir sin ellos a donde sea. Como que cualquier cosa, sé que estoy ahí, que cualquier cosa me pongo a retocar un ratito y me da felicidad. O sea que mental. sos de las personas que van con la computadora y la tableta a todos lados. O sea, cuando viajo, sí, claramente. Sí. Salvo que vaya explícitamente de vacaciones. Y creo que la primera vez que me fui sin tableta, sin tableta sí fui. Sin la Mac fue este año, por primera vez. Símbolo de abstinencia terrible, ¿no? Tremendo. No, decir que estaba en una playa divina, porque si no. ¿Qué más? ¿Qué más? Después. ¿Contamos tableta y computadora como dos separados o lo contamos contémoslo como un ítem uno. solo? Bien, Sí, como un sí. ítem solo, está bien. Bien. Por favor. Después los pleasers, que son los zapatos con los que se baila Paul. ¿Los que tienen los tacos gigantes? Esos mismos. Siempre me gusta como cuando estoy viajando tenerlos por si alguna clase me interesa hacer o si hay una profesora que me gusta. Como siento que tienen que estar ahí. Tienen Bien. que estar ahí, me gusta sumarme a algunas clases, como que siempre me gusta estar en el mundo del pol como alumna también. ¿Son pesados? Porque imagino No. que si viajás en la valija con eso... Son grandes, pero no son pesados. Bien. Y por último... Y por último, algo que tenemos hace poquito, que son esas camaritas analógicas nuevas. Mirá. Como que volvía al rollo. Bien, yo tengo una, de hecho está acá puesta como escenografía. Todavía nunca le pude comprar rollo, nunca tuve el tiempo, siempre me olvido. Es muy Quiero hacer hermoso. algo, quiero hacer foto de estudio con la camarita de rollo. Sí, es lindo, pero como que yo la tengo como para volver a registrar como era antes, como lo familiar, los momentos importantes, no sé. Entonces quizás si vamos a algún lado, como listo, la guardo, entra en cualquier lugar, es chiquitita. Y ya revelamos el primer rollo y me pareció increíble, como que te encontrás con esa sorpresa que quizás sucedía antes. Que Ver no, las cosas no ahí, sabías ¡wow! que Ay, no me salía, acordaba que de no, esta sí, tal foto. cual. Y siento Que anotabas la fecha atrás de la hoja para saber. para saber cuándo era. Y eso como que me pareció muy hermoso y como que al final prefiero sacarlo así a estar con el celular en la mano. Yo voy a poner otro video, pero antes Sí, voy a volver a ese, ya sabemos que vos viajás, sos la hormiguita viajera de la fotografía. Te voy a preguntar, ya estuviste en Tokio, sí. ¿qué otro lugar te morís por ir a trabajar en el mundo para hacer algún tipo de contenido? Ya sea foto, video, contar una historia. Pero previo voy a poner un video para que ustedes vean de un tremendo video que el chico que va caminando hacia adelante, hacia atrás, ya no sé ni cómo describirlo porque es como, Es sorpresa. uno lo ve y como que... ¿Eso dónde fue? Eso fue en Portugal, en Oporto. Bien, les voy a mostrar esto porque también es otra cosa que es increíble. Bueno, para la gente que está viendo este video, yo la primera vez que lo vi dije, eso no es San Telmo, lo primero que dije. ¿Dónde lo hicieron esto? Eso fue en Oporto, en Portugal. Si mal no recuerdo, el año pasado. Estoy un poco ya perdida con los viajes, pero creo que fue a principios del año pasado. Aparte, claramente el modelo está haciendo todo al revés. Todo al para que revés. después salga todo muy, muy interesante. Él también, como viene del mundo de la danza, el movimiento y nada, bueno, más allá de las barreras que a veces nos encontramos con las barreras de idioma, cuando hacemos estas cosas en otros lugares, fue súper divertido. Y hay un momento de conexión igual, más allá del idioma. Hay un momento de Obviamente. conexión. Igual no importa como te entendés, no sé cómo sucede y podés hacerte entender de igual manera. Ese día igual estábamos como un poco, porque llovía, entonces era como, uy, que llueve, no llueve, llueve, no llueve, es una ciudad. Igual que le da un llueve clima, le da un clima melancólico muy interesante. Sí. ¿Cuál Y fue? increíble. ¿Cuál fue la motivación de este video? ¿Cuál fue la idea general de este video? La idea general hablaba un poquito de la sensación de la migración y sentirse quizás fuera de lugar en esa ciudad, no ser parte o sentir que
quizás la sociedad va hacia un lado y uno va hacia otro. Yo no soy migrante, pero quizás las primeras sensaciones de estar tanto tiempo fuera de Buenos Aires y estar en Barcelona, ya empezás a sentir eso, como que en realidad no terminás de encajar, como que entras forzado. Vos no sos de ahí. No sos de ahí. Exactamente. Y no vas a ser de ahí, entonces como que hay que acomodarse continuamente. Y ese acomode no es tan natural. Sí, es un tema. Por eso a veces es difícil juzgar al otro que vive en un país extranjero, ¿no? Sí. No todo es tan fácil como te lo pintan, No. así que tiene su cosita. Voy a aprovechar y voy a poner otro video más de una chica. Este video lo voy a poner porque me lo mandaste y me hizo acordar mucho a una coreografía de una película de terror que se llama Silent Hill, ¿no? Ah, sí, o sea, conozco Y el juego. es muy... que eran unas enfermeras Ajá. y me llevó mucho a ese video Qué porque loco. es una cuestión muy, muy linda de toda la coreografía entre ellas y todo. Mucha gente en este video. Sí, y fue otro gran desafío, más que nada porque este fue el segundo video que hice como trabajando con pole dancers sin pole. Bueno, Lili, que es la coreógrafa de este video. Y fue todo un proceso muy largo porque como que estábamos todos un poco aprendiendo a comunicarnos entre todos y que ellas supieran que había un plan de rodaje, que había un guión, que ellas atravesaran como una coreografía o partes de coreos o sensaciones a través del guión, como poder unir todo eso con gente que nunca había danzado de alguna manera o se había expresado, había performeado, bueno, fue difícil, pero fue hermoso. Y que cuando hay mucha gente es mucho más fácil que haya dispersión. Hay que ponerse ahí un poquito en el rol del maestro Ciruela. Sí, solemos hacerlo bastante estructurado, de hecho es como una directora de arte que es una amiga Aye, bueno, Diego también estuvo, éramos varios como formando parte del equipo y cuando son cosas así tan grandes, de hecho fueron 2 días de rodaje, requiere una estructura rígida. Yo soy como medio del horario ahí como, listo, tenemos esta hora, bueno, se terminó, la que sigue, no importa, no sale, dale, la que sigue. Como que porque hay un tiempo de alquiler de locación, hay muchas cosas, el tiempo de la gente, como se tienen en cuenta muchas cosas. Y de hecho, fue en 2 días porque lo íbamos a hacer en un día y se quedó sin luz el lugar. ¿Dónde lo hicieron esto? Ay, no me acuerdo cómo se llama la locación. Está en San Telmo. Bien, porque viste que a veces el compartir las ubicaciones o las locaciones, yo sé que vos no sos de ese palo. Claro, yo había no una uso época, locaciones. había una época donde el compartir locaciones era como, no, yo no te voy a decir. Secreto, sí. Pero es una locación que se alquila. Después ya con la masividad de las redes sociales ya está. lo sacás Y al aparte toque. que las locaciones hoy en día como que ya Sí, están ya medio que las conocemos. Sí, son siempre las y es otra cuestión distinta. Bien, me quedó. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Qué lugar del mundo decís, che, yo quiero ir a hacer tal cosa a tal lugar, me muero por hacer esto? La verdad me muero por volver a Japón. Como, no, o sea, quizás pienso, bueno, Italia no conozco, pero no sé si me muero ir a comer a Italia. Ahora, Sí, comer en Italia. Ir a crear a Japón otra vez. Muero, como que después de todo este tiempo, como con todo este aprendizaje, con la info asentada. No haríamos las cosas de la misma manera. No me las ha pasado, haríamos. ¿viste? Cuando ya tenés ya aprendiste, ya te equivocaste, que es lo que a veces hoy por hoy las jóvenes generaciones tienen miedo de equivocarse. Entonces, o no hacen nada o quieren hacer todo más sencillo. Ese equivocarte te ayuda a saber, bueno, ahora que sé hacer esto o que no me va a pasar lo mismo que antes, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría? Sí, tomemos las equivocaciones. De hecho, yo siempre cuento que en esa primer foto de Paul que mostré hace un ratito, yo estaba tan nerviosa que me olvidé los flashes. A ese nivel. Mirá. Y justo donde hice las fotos, ese chico era fotógrafo y me prestó sus flashes. Bueno, bien. Por lo menos salió y después salió todo bien. El resto, nunca más me los olvidé. Es que a veces uno, iba a decir como sobredimensiona las cosas o a veces como que le da una gravedad mucho más grave de lo que puede llegar a ser. Y obviamente que te puede tocar un cliente que no sea
buena onda, por así decirlo, Sí, pero también te puede tocar gente que realmente no, queda tranquilo, se soluciona, o lo vemos de otra forma, o le buscamos la vuelta, sí, y eso ayuda por sobre todas las cosas, sin sí, lugar a dudas. sí, sí. Bien, voy a hacer una pregunta básicamente de, no sé si hablar como del síndrome del impostor o algo por el estilo, pero es básicamente, vos publicás todo lo que haces, no publicás todo lo que haces. Sí. ¿Tenés algún tipo de compromiso con el cliente de publicar o no? En el sentido, viste, que algunos se pueden enojar. Algunos se pueden enojar, sí. No me subiste la foto. Ay, a veces pasa, a Terrible. veces llega un... y yo, ay. No, no subo todo primero porque me parece un montón de material que es sin sentido subir tanto material hoy. Como que siento que todo lo contrario, como que estamos intentando, bueno, al menos yo estoy intentando tener cada vez menos cantidad de publicaciones. De hecho, voy borrando cosas viejas, Sí, como que y todo se hacer menos cantidad achique. de fotos en mi caso. Yo cada Menos vez quiero hacer fotos. menos cantidad de fotos, entregar menos cantidad de fotos. Sí. Eh, y que también a veces a uno lo contratan y hace las fotos y capaz que no son tus favoritas o no son las que representan tanto hoy lo que querés mostrar o hacia dónde querés ir, que quizás es lo que más me viene pasando a mí. Entonces, como ir haciendo esa selección, a veces es necesario. O sea, es lo que mostramos. Instagram es una vitrina, digo yo siempre. Aparte también refleja nuestro estado de ánimo también. Ni Totalmente. hablar. Yo que soy de hacer muchos chistes o cuando no hago tantos chistes, digo, che, ¿pasa algo? No, bueno, a veces uno no tiene ganas O pero la vida. o la vida misma te puede pasar, Sí, pero sí, no, nos pasa mucho eso. sí. Y te voy a hacer una pregunta que no le iba a hacer porque no quería incluir a la inteligencia artificial hoy por hoy Ujú. en todo este mundo, pero sin inteligencia, con inteligencia, ¿te llevas bien? ¿No te llevas bien? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Eh, la uso, o sea, me está ayudando mucho a la hora de retoque con ciertas cosas. No siento que sea tan buena todavía, al menos en Photoshop. Por suerte todavía no. Eh, pero hay cosas que me ha agilizado y agradezco un montón. Pero lo uso como una herramienta más, como uso el pincel, no sé. Sí, tal cual. Sí. No, no es algo que esté ahí tan presente en mis fotos. Creo que todo el trabajo que hago, al menos de retoque, es bastante manual. Eh, y me gusta Agiliza, que así sea, como que agiliza disfruto también yo. lo que son los fondos. Vi que ahora que estamos usando mucho Angular nosotros, yo con la limpieza de Sí. fondo, Ay, yo es como que no lo logro, porque mi limpieza de fondo es como el tengo que inventar una pared. sí, Entonces es verdad. ahí la inteligencia artificial me dice, no, Te pone un te voy dibujito, a poner un un árbol. pato, un pato te ponen, ¿viste? Es terrible. ¿Por qué haces eso? Sí, Tenés que rellenar el fondo nomás, no es mucho más. exacto. Entonces no le encontré tanta utilidad en eso. Sí, a veces quizás nos sirve cuando estamos buscando alguna premisa o quizás más para esas cositas como para ir guiándonos un poco más. Pero no siento que sea no siento que esté tan presente al menos en mis fotos. Bien. Y te voy a hacer dos últimas preguntas, más o menos. Esto le puede llegar a ayudar a la gente que recién arranca. Sí, O a cualquiera. La primera cualquiera, porque te voy a preguntar cómo te llevas con los bloqueos creativos, los bloqueos artísticos. Y qué medidas o qué haces vos para ganarle al bloqueo. sí, Que a veces le ganamos, a veces veces no. A veces es un empate. sí. Sí, creo que también igual los bloqueos creativos van mucho en cómo está uno, cómo se siente uno, qué momento de la vida está atravesando. Y que después de muchos años quizás haciendo lo mismo, uno entra en mesetas que no necesariamente son bloqueos, simplemente es como un momento de acostumbramiento Ujú. y de no variar. Y creo que cuando me doy cuenta que estoy en eso, automáticamente busco hacer proyectos personales. Eso es lo que a mí me destraba. Como cuando vengo, como que no es que nada me gusta lo que hago, sino como que no me sorprende. Cuando pierdo esa sorpresa ante las fotos, busco con qué sorprenderme. Y ahí empiezo a crear cosas que tengo ganas yo, como para revivir un poco Bueno, ahí esa tiene que ver lo que emoción. hablamos hace un ratito.
no me importan las redes sociales, no me Exacto. importa nada. Yo lo hago porque me hace bien a mí, porque me gusta. Y porque me parece importante como darse el tiempo para crear para uno mismo. Siento que si no, si estamos creando para un otro, porque nos contratan o por lo que sea, no terminás de tener como una libertad creativa 100% y como que te terminás truncando solo. Y porque aparte, en definitiva, independientemente del nivel que uno tenga, de los años que tenga, estamos haciendo una actividad artística. Sí, Y si no tenés la capacidad de poder expresar sí. lo que sos y demás, por ejemplo, yo siempre me río porque uno de mis amigos fotógrafos me carga porque hago todo perfectito o arreglo y demás, debe ser porque soy bastante prolijo en algunas cosas, pero también es parte de un orden que a mí me gusta llevar en mis fotos, Sí. en mi manera de educar a la gente que ha tomado clases conmigo. Y es una disciplina artística que es indudable que resalta la personalidad de cada uno. Sí, claro. Y si no te aburrís y si no estás buscando cómo romper eso, cómo salir de eso, bueno, acá está el podcast para eso. Estamos buscando, esperemos que esta vez lo vean más personas. Pero bueno, es una cuestión interesante. Sí, yo siento que es importante mantener esto, lo lúdico también en lo creativo y la curiosidad, Bien, principalmente. lo lúdico sobre todo, viste que uno a medida que va avanzando, no quiero decir que te vas haciendo cada vez más profesional, pero a medida que vas teniendo cierto recorrido, que obviamente va a desencadenar en ser más profesional en lo que haces o no, porque esto te diferencia al que vive de esto y el que no vive de esto, Sí, pero a veces perdés lo lúdico, ¿viste? sí. Perdés esa capacidad o de equivocarte sin que te importe, o sea, que a veces eso es terrible. Sí, o entrar en este círculo. Yo a veces estoy como, uy, tengo que responder este, me tengo que responder. Me siento y a veces digo, ay, que soy un administrativo otra vez. A la mañana, pariste toda la mañana respondiendo mails. Entonces es como que, bueno, hay que dar ese espacio como para seguir avanzando. Bien, bien. Y ahora la segunda pregunta, que quizá viene vinculado a todo esto del bloqueo creativo, de avanzar, de ver, ¿qué consejo le darías a alguien que recién está arrancando, a alguien que recién se compra su primera cámara, ni siquiera full frame, con su lente de kit, con todas las expectativas, con todo ese juego que nosotros ya a veces nos cuesta más encontrar o no? ¿Qué le dirías hoy por hoy? O inclusive a lo mejor algún fotógrafo ya de años, de profesión y demás, que se encuentra atascado, ¿qué consejo le darías? ¿Qué cosa le dirías? Creo que al que recién empieza, hoy debe ser distinto, cuando nosotros empezamos. Pasaban otras cosas, pero digo, como que siento que hay tanta sobreinformación todo el tiempo que es como que debe agobiar un poco. Pero creo que a todo se llega primero haciendo lo que te gusta, sea sacarle fotos a lo que sea. Y después siento que es mucha constancia. Es como que el escaloncito va subiendo solo. Pero constancia en esto, en hacer lo que te gusta. Que bueno, a veces está como en el medio del contexto y que hay que hacer otras cosas y lleva más tiempo. Pero bueno, yo también estuve muchos años con otro trabajo a la par hasta que pude como lograr esto. Después siento que es eso, es probar, es ser constante con lo que uno quiere, ponerse metas. A mí me resulta importante, aunque sean chicas o por tiempo, por etapas. El otro día lo de las metas lo escuchaba en un clip a Pergolini, que Ajá. decía que pónganse metas muy grandes, Sí, porque cualquier pequeño logro en búsqueda de esas metas va a ser significativo para ustedes. sí. Tiene bastante sentido, es bastante Puede interesante ser. lo que dice. Sí. A mí me sirvió mucho, como que cuando iba a la oficina, me acuerdo todos los días, decía, bueno, pero el año que viene renuncio. Y esas cositas eran las que a mí me ayudan a seguir hasta que llegué. Y así lo hago cada año me intento ponerme una mini meta que me incentiva. Logra sus sueños quien resiste, dice la eh, canción, ¿no? Parece ser. Parece ser que aparentemente tenía razón quien la escribió. Y después también, bueno, el que ya está quizás al borde de bajar los brazos y está un poco cansado de intentar, que a veces que también hay que aceptar que el contexto hace mucho, y digo, como que no es tan personal
quizás el no poder avanzar un poco más, sino que el contexto también a veces dificulta y hay que también atravesarlo. Esto es un proceso. Esto Yo creo que también puede sumar mucho tanto el que recién arranca como el que está hace muchos años de rodearse de un buen grupo de trabajo, de un grupo de amigos. Fundamental para mí de alguien que sabe más. Sí. Incentivarse. Saber callarse cuando alguien está hablando y sabes que sabe más para entender por qué y por qué no. Y que ningún camino es fácil y que de la noche a la mañana no vas a saber hacer las fotos que hace Malena. Porque todo es parte de un proceso de equivocarse, como olvidarte los flashes en esa sesión. Sí, claro. Hasta hacer un video de una persona en Portugal caminando al revés para que salga todo de una manera increíble. Sí. Y es todo parte de un proceso de equivocarse, de juntarse con gente que vale la pena, de armar buenos grupos de trabajo. Sí, sí, y de saber para dónde uno quiere ir, porque también a veces es como, siento que al inicio uno es medio multitasking de foto. Obviamente. Y bueno, es como ir prestando atención, como es muy instintivo para mí. No sé si hay una regla, como a mí algo me dijo es por acá y por acá, y como ahora algo me dice, bueno, ahora es por allá, voy hacia allá. Creo que eso hay que escucharlo, respetarlo y seguir. Bueno, Male, muchísimas gracias por haber venido a este episodio número 2 del Colega que nos vi. Esperemos haber estado a la altura. Hemos cambiado la apuesta. Me gusta más. Me gusta. Dejen ahí en los comentarios si esta apuesta les gusta más. Claramente la rivalidad se ve. Coca-Cola, Pepsi, Pepsi, Coca-Cola. ¿Sí? Yo, discúlpenme, Pepsi hasta la muerte. Les voy a dejar un último video de Male para que lo vean y con esto cerramos el video. Me despido, gracias nuevamente por haber venido y a ustedes los veo en el siguiente episodio. Chau. Adiós.